Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. En este video tutorial vamos a intentar ver de la forma más clara y sencilla posible cómo realizar ejercicios de análisis de complejidad algorítmica. La complejidad algorítmica tiene un sentido, el por qué se lleva a cabo este tipo de analítica, y es el estudio de ver cómo va a cambiar el rendimiento de un algoritmo en función al tamaño de los datos que va a tener a su entrada. Entonces, este análisis se centra en describir la complejidad de esos algoritmos y se utiliza una notación que se llama notación Big O y esencialmente va a intentar clasificar al algoritmo basándose en su peor escenario posible, en cuál sería el peor escenario basado en el mayor número de datos de entrada para ese algoritmo. ¿Vale? Tiene muchos usos, sirve para predecir el rendimiento de esos algoritmos o de los programas que lo utilizan, para comparar distintos algoritmos entre sí e intentar elegir el que mejor rendimiento ofrece, optimizar recursos, tomar decisiones en base a todo esto para intentar mejorar o elaborar programas más eficientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos más o menos claro para qué sirve el tema de analizar la complejidad de los algoritmos, vamos a echar un vistazo a los distintos tipos de complejidades que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar la complejidad de orden de 1, que es, digamos, la complejidad más sencilla, entre comillas. Es una complejidad en donde, independientemente de las entradas que haya, porque no va a depender del número de entradas en este caso, vamos a tener siempre la misma complejidad. Tenemos también la complejidad orden de n, donde va a ser una relación directa, proporcionalmente, entre el número de entradas y complejidad. Es decir, ese algoritmo con 2 entradas va a ser el doble de complejo que con una entrada, y con 4 el doble de con 2, y así sucesivamente. Ese sería el tipo orden de n, ¿vale? En cuanto a complejidad, o n entre paréntesis. Después tenemos las complejidades al cuadrado, n al cuadrado, es decir, crece de forma exponencial. Ya no es solamente que vaya creciendo la complejidad en base al número de entradas, sino que si tenemos 4 entradas va a ser un algoritmo que va a requerir mucho más esfuerzo que cuando tenemos 2, no es proporcional. Y después tenemos las complejidades logarítmicas, donde al principio el esfuerzo del algoritmo en el primer número de entradas, en el primer grupo de entradas, crece, y después cada vez va creciendo de forma más suave según van creciendo el número de entradas que llegan a ese algoritmo, que alimentan ese algoritmo. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos de código que os podéis encontrar en ejercicios de análisis de complejidad y cómo identificar de qué complejidad se trata. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos un algoritmo. Vamos a hacer aquí unas anotaciones en pantalla, a dar rienda suelta a mis dotes pictóricas. Aquí tenemos la inicialización de una variable. Esto sería una línea con orden de 1. Al asignar variables, declarar variables, todo este tipo de instrucciones que solo se realizan una vez, que no dependen de un número de iteraciones, sino que inicialices n a 1000 o a 100.000, eso solo se va a ejecutar una vez, pues tiene orden 1. Este if, esta evaluación de si ese n es par, entonces se imprime la palabra par, esto tiene orden 1. El print tiene orden 1. Esto también tiene orden 1. No hay ningún bucle, ¿vale? No hay ninguna sentencia que dé lugar a iteraciones. Todas estas líneas tienen orden 1 de complejidad. Entonces cogemos todo el algoritmo y nos quedamos con la complejidad mayor, que es orden 1. Entonces aquí tendríamos un algoritmo cuya complejidad es orden de 1, ¿vale? En notación Big O. Bien, vamos a ir a un algoritmo un poco distinto en este caso. Aquí vemos un for, lo cual ya implica que va a haber una iteración, que lo que hay dentro de este for se va a repetir un número de veces. Este for va a ir desde 0 hasta n y va a evaluar si el número es par, y si es par pues va a imprimir el número. Pero lo que hay en este for, en el peor de los casos, se va a repetir n veces. Entonces la complejidad de este for es orden de n. Si n es 4,
ese for se va a repetir 4 veces. Aunque dentro del for hubiera una condición de salida, tenemos que ponernos siempre en el peor de los casos, en el caso de más esfuerzo para ese algoritmo. Entonces en este for, como os digo, el peor de los casos es que se repita n veces. Dentro hay un if, una evaluación que tiene orden 1 y un print que tiene orden 1. Por lo tanto, la complejidad mayor aquí dentro es orden de n. Estaríamos ante un algoritmo cuya complejidad es orden de n. Vale. Vamos a ver otro más por aquí. Tenemos aquí arriba otro for desde 0 hasta n, por lo tanto la complejidad de este for es orden de n. Dentro tenemos un if, orden de 1, un print, orden de 1, un for fuera del for anterior, eso es importante, a continuación veremos por qué. Complejidad orden de n, un if, orden de 1, un print, orden de 1. Así que el elemento de mayor complejidad en este caso es orden de n. Aquí tenemos otro algoritmo más largo en este caso, pero la complejidad sigue siendo orden de n, porque cuando los for no están anidados, cuando están unos fuera de otros, su complejidad en este caso sigue dependiendo únicamente de cada uno de ellos de forma individual. Y aquí, como la del primer for es una complejidad orden de n, ya que en el peor de los casos se va a repetir n veces, y en el segundo más de lo mismo, pues la complejidad mayor es orden de n, como podéis ver. Bien, vamos a ver otro código, distinto. En esta ocasión, este for que veis aquí ya tiene la peculiaridad de que está anidando a otro for. Tenemos un for que va a ir desde i igual a 0 hasta n, y dentro del mismo un for que va a ir desde j igual a i hasta n. Entonces, en el peor de los casos, si nuestra i es 0 en el primer bucle de este for de aquí y nuestra n pues fuese 10, imaginaros, esto se va a repetir 10 veces para el for de fuera más 10 veces para el for de dentro, en el peor de los casos, la peor complejidad, 10 al cuadrado. Estamos ante un tipo de bucle cuya complejidad de este for es orden de n, esta es orden de n, pero como están anidados se multiplica el uno con el otro. Y la complejidad de los dos, la complejidad en conjunto, es de orden de n al cuadrado. Y si hubiera otro for dentro, sería orden de n al cubo. Los for anidados generan multiplicidad en cuanto a su complejidad de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, como tenemos un for con complejidad orden de n dentro de otro con complejidad orden de n, la complejidad del conjunto es orden de n al cuadrado. Esta línea que hay dentro es orden de 1, pero la complejidad mayor, como os decía, es orden de n al cuadrado en este ejemplo. Vale. Aquí tenemos una estructura distinta a las anteriores. Si analizamos esto, tenemos que nuestra i es 1 e imaginémonos que nuestra n fuese 10. Entonces este while se va a repetir mientras que la i sea menor que 10. Como es 1 al principio, entraríamos, la i es 1, imprime un 1, la modifica y pasaría a ser 2. La i pasaría a ser 1 por 2. Vuelve aquí, vuelve a entrar porque sigue siendo menor que 10. Imprime el 2 y pasaría a ser en este bucle 4, porque va a ser 2 por 2. Vuelve aquí de nuevo, sigue siendo menor que 10, imprime el 4 y pasaría a ser 8. Vuelve de nuevo, 8 sigue siendo menor que 10, imprime el 8, pasaría a ser 16, que ya no va a entrar en el while, porque 16 ya es mayor que 10. Entonces pararía. ¿Cuántas veces se ha ejecutado el código que hay dentro del while? ¿Cuántas veces se ha impreso por pantalla el valor de i? Se ha impreso por pantalla el valor de i 4 veces. 1, 2, 4 y 8. Si nos fijamos en la progresión, si en lugar de 10
esto fuese 20, pues esto pasaría a ser, en lugar de 4 veces, nos encontraríamos con que 16 en esta ocasión va a entrar, ¿vale? Entraría dentro, se va a imprimir 16, cuando vuelva a entrar 16 por 2 va a ser 32, como ya no va a ser menor que 20, en este control de menor que n va a parar. Entonces, en lugar de 4 se ha impreso 5 veces cuando la n es 20. Ya no tenemos una progresión donde se genera una complejidad igual a n veces, porque entonces tendría que ser el mismo bucle pero sin este i por 2, donde si n es 10 pues se ejecutaría 9 o 10 veces, si es 20, 20. Tampoco es exponencial, porque no se está ejecutando muchas más veces si n es mayor, sino que vemos que conforme crece la n, crece el número de iteraciones, pero no de forma proporcional, sino que de forma más decayente, o sea, de forma menor a ese n veces. Aquí estamos ante una complejidad logarítmica, ¿vale? Cuando dentro de un bucle se genera un crecimiento de la variable de control, de tal forma que ese bucle se va a repetir menos veces cuanto mayor sea esa variable, en este caso la n. Estamos ante una complejidad logaritmo de n. Entonces, este while tiene una complejidad de logaritmo de n, esta primera línea tiene una complejidad de 1, la complejidad mayor de las dos es logaritmo de n. Por lo tanto, esta estructura, este algoritmo, tendría una complejidad logaritmo de n. ¿Vale? Bien, aquí por último vamos a echar un vistazo a este algoritmo de aquí. Tenemos un for cuya complejidad es orden de n, una línea de asignación, orden de 1, y dentro tenemos un while como el anterior, donde una variable j va a marcar la condición de permanencia, mientras que j sea menor que n. Imprimiremos el valor de j y hacemos que j crezca j por 2. Repito que este while está dentro del for anterior, donde este valor de n viene marcado por las iteraciones de ese for. La complejidad de este while, analizado de forma aislada, por lo que hemos visto en el ejemplo anterior, ya sabemos que es logaritmo de n. Pero como está dentro del for, la complejidad en conjunto tenemos que multiplicarla. Así que tenemos una complejidad de n por logaritmo de n. Esa sería la complejidad de este algoritmo. En este caso, multiplicamos la complejidad del for, que es ese orden de n, por la complejidad del while que hay en su interior, que es logaritmo de n. Vale. Estas son las complejidades principales, tal y como os comentaba, las principales complejidades con las que se suele trabajar y las que podéis ver en ejercicios de la carrera de grado de Ingeniería Informática en asignaturas como AEDI o como Programación 2, que suelen ser dos asignaturas que van ligadas en primer año. Y si os interesa ver más contenido sobre esta u otras materias, exámenes de otros años, ejercicios, videotutoriales, podéis probar el acceso al aula virtual en escueladeinformática.com, cualquier asignatura del grado de informática y otras materias relacionadas con el mundo de las TIC. Cuidaros.